Gloria al Señor, pues nos gozamos, amén, en el Señor. Aleluya. Y hoy pues tenemos el estudio que es la lección número 8. ¿Sí tienen su guía, verdad? Gloria a Dios. Damos la bienvenida, mis vecinos que están allá atrás, Dios les bendiga, no los había visto. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿verdad? Que vienen de visita en este día, les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar el tema no matarás. Recuerden que estamos estudiando los 10 mandamientos desde el Antiguo Testamento a cómo Jesús, ¿verdad?, habló del cómo, ¿verdad?, cómo ahora en Cristo el Señor da la clara enseñanza. Y solo vamos a leer el verso 20-13 de Éxodo, porque la lectura de introducción la vamos a estar mirando muy continuamente para así poder avanzar y poder buscar los puntos más importantes y darle la mejor aplicación, ¿verdad?, a nuestra vida. Así dice la Escritura, Éxodo 20:13, uno de los versos que es fácil de aprenderse de memoria, dice: no matarás. Amén. Oremos. Padre bueno, gracias por tu misericordia, tu bondad, porque podemos estar aquí en esta hora y podemos adorarte. Gracias, Señor, porque pues esta es tu palabra y creemos que tu palabra nos va a bendecir, nos va a enseñar, nos va a instruir. Y pedimos por los que aquí estamos, queremos que no sea en vano este tiempo, sino que esta palabra pueda caer en una buena tierra y ser bendecidos a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Se dice que en el mundo entero, ¿verdad?, de asesinatos, hasta el 2010, ¿verdad?, se tiene más o menos, nunca es exacto porque nosotros sabemos que hay muchos asesinatos que no se declaran, pero aproximadamente hay 468,000 homicidios en el mundo. Eso en el 2010, 468,000 personas que se les da muerte por homicidios premeditados. Son homicidios que se planean por diferentes causas. Solo en Estados Unidos, ¿verdad?, son 17,250 asesinatos aproximadamente, aparte de todos, ¿verdad?, los abortos, hemos estado hablando acerca de la eutanasia, acerca de los suicidios, o sea, sin contar todos esos. Aún no estamos hablando de muerte natural, claro. Estamos hablando, ¿verdad?, de personas que han usado armas, que han usado vehículos, que han usado por causa de drogas, han usado la horca, han usado tantos medios, ¿verdad? Pero vemos que pues nosotros aquí a veces pensamos que no sucede cerca de nosotros, pero esta lección tiene una gran enseñanza y es muy amplia, hermanos, y vamos a tratar de sacarle provecho para así ser bendecidos nosotros y poder bendecir a los que nos rodean, y ¿verdad? Ya que es bien triste estas situaciones. Son situaciones muy tristes, ¿verdad? Cuando uno está en medio de, cuando alguien de la familia asesina o es asesinado, es muy diferente que cuando alguien muere de muerte natural o un accidente. Nosotros lo sabemos bien. Entonces Dios está interesado en esta área. Entonces dice ahí la introducción. También me faltó, al día en Estados Unidos mueren asesinados 46 personas por día. Y si nos hacemos una pregunta, o sea, ¿cuántas de esas 46 personas eran salvas? ¿Verdad? Todo eso nos hace meditar en que necesitamos aprovechar el tiempo para vivir para Dios y poder predicar este evangelio santo que salva a las personas
Y claro que todos tenemos que enfrentar la muerte, pero lo duro es no enfrentar la muerte, lo duro es enfrentar la muerte sin Cristo. Eso es lo más duro, porque ahí se acabó todo. Pero gracias a Dios que usted y yo estamos aquí, y aquí está Cristo en medio de su palabra, y tenemos la oportunidad. Dice la introducción: el sexto mandamiento manifiesta el propósito de Dios por la protección de la vida. Su voluntad es que los seres humanos hagan lo mismo. El tema es amplio y complejo, razón por la cual debe ser estudiado con diligencia. La ley dice: no matarás. ¿Eso no contraría la guerra, la pena capital, el propio pensamiento cristiano? Pero el asunto no termina ahí. Este es el tema presente de este estudio, ¿verdad? Se hacen muchas preguntas. ¿Qué pasa con la guerra? ¿Qué pasa con la pena capital? ¿Qué piensa Dios? A último, hasta la iglesia, ¿hasta dónde llegamos a estar de acuerdo? ¿Hasta dónde hemos permitido, verdad? Con la costumbre o ya que la gente se ha acostumbrado, verdad, a que la gente muere. Hace muchos años, yo recuerdo cuando era niño, cuando alguien moría, era algo tan delicado, ¿verdad? Y uno escuchaba que murieron 20, eso era una tragedia tan terrible que yo recuerdo, ¿verdad? No sé si sería ignorancia, pero la gente de donde yo nací, cuando alguien moría, si eran muy temerosos de Dios, duraban un año sin escuchar radio, sin hacer ningún ruido. ¿Sí? O sea, claro, en la religión pues tradicional, de alguna manera había mucho respeto y había mucho temor. Pero ahora, cada día que va pasando, o sea, el hombre va perdiendo la sensibilidad. Siempre ha habido guerras, claro, siempre ha habido grandes matanzas, pero cada día nos hacemos más insensibles al amor, a la piedad, al amor al prójimo, al servicio, ¿verdad? Entonces toda esta lección nos enseña y nos revive, ¿verdad? Esa área en la cual muchas de las veces no ponemos mucha atención. Escuchamos que no, murieron 100, murieron 200, 500. Oh, pues ya murieron 500. Y nos vamos haciendo más insensibles, especialmente los que van naciendo. Se van haciendo más insensibles al dolor ajeno, ¿verdad? Ven que alguien tiene un problema, ya no se detienen, no se paran, no lo levantan. ¿Por qué? Porque cada día el hombre se va haciendo más duro de corazón, menos insensible. Dice el sexto mandamiento, ¿verdad? El alcance, dice: este es el primer mandamiento que consiste en una prohibición absoluta. O sea, prácticamente dice: no mates, no asesines, o sea, no lo hagas. Es muy diferente, ¿verdad? Este mandamiento es una concesión expresada de manera simple con dos palabras: no matarás. Ya lo leímos en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17. Dice: la legislación mosaica dispone sobre el tema a través del Pentateuco, cuyo alcance habla contra la violencia, el asesinato premeditado y el no premeditado. Temas como guerra, pena capital, suicidio, aborto y eutanasia. O sea, todos estos hemos entendido, ¿verdad?, con los estudios que hemos estado también teniendo, que son asesinatos. Son asesinatos y Dios es el único que da vida y el único que la puede quitar. El objetivo de esta lección es el sexto mandamiento refleja la enseñanza general del Antiguo Testamento sobre el respeto a la santidad de la vida. El Señor Jesús incluyó aquí la enseñanza sobre el amor en Mateo 5:21-22. Miren lo que Jesucristo habló acerca. No sé si el hermano lo podrá poner. Yo se me fue, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias, hermano. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, ¿verdad? O sea que ya no es solamente, ¿verdad?, el matar, sino que también ahí va incluido la ira, el enojo o las malas palabras. Dice: en el nuevo pacto Él incluye pensamientos y palabras, ira e insultos.
el Nuevo Testamento considera homicida a quien aborrece a su hermano, en primera de Juan 3:15, ¿verdad? Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, para aborrecer no se necesita sacar el cuchillo, ni la ametralladora, ni la pistola, sino que Jesús, ¿verdad? Este es el objetivo. Estos versos los vamos a volver a ver al final de la lección, en la aplicación nuestra. Pero vamos a seguir adelante para ver, ¿verdad? Lo que en el Antiguo Testamento, cómo era el asesinato voluntario, digamos así, o deseado o buscado, y también el asesinato accidental. Y todavía están vigentes, y todavía hay una ley que los ampara, todavía se llaman igual, y hay ciertas leyes todavía que son hechas para cuando alguien le da muerte a alguien cuando no lo quería hacer. Eso sucede también todos los días. Hay asesinatos donde tristemente a veces hay papás que han pisado a sus hijos con el carro. A veces ha habido asesinatos donde en los trabajos, cuando quiso se le fue algo. A veces se llama asesinatos negligentes. A veces en el trabajo son accidentes, se le cae algo arriba, y también son cosas difíciles que a veces solamente las vemos de lejos, pero uno no se pone a pensar qué está pasando a esa persona en ese momento. ¿Cómo olvidar ese momento? Personas nobles, personas humildes, a veces simplemente estaban haciendo su trabajo, pero por causa de su trabajo algo sucede y le dan muerte a 2 o 3 personas, y es algo que llevan toda su vida. Entonces todo eso, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, y vamos a ver, ¿verdad?, si una persona que mata o ha dado muerte puede ser perdonada hoy. ¿Cuántos de ustedes han matado a alguien, hermanos? Y me quito mis lentes. ¿Nadie? ¿Todo bien? Gloria al Señor. Dice en el punto 3, dice el contexto, dice: no matarás. Ya era un mandamiento antiguo, pero ahora es introducido de una forma nueva. El respeto a la vida era conocido en la antigüedad por los mesopotámicos, egipcios y griegos. Entre otros, el código de Hammurabi, 1750 a.C., rey de Babilonia, es un ejemplo clásico. Sin embargo, no se revestía de autoridad divina. Esta es la primera distinción entre los códigos antiguos y la revelación del Sinaí. Dice, la otra es que Dios puso su ley en el corazón y en la conciencia de los demás pueblos. Esto del código, ¿verdad? Es la primera vez que en Mesopotamia un rey, ¿verdad?, de babilónico fue el que inició este tema de este código para proteger la vida, ya que a veces, por ejemplo, cuando alguien mataba a una persona, pues los demás venían y pues lo mataban sin preguntarle. Imagínense, si ya había un muerto, llegaban y le daban. Entonces desde ahí, pero carecía de autoridad. O sea, eso es lo primero que se sabe. Es un código, ¿verdad? Es un libro que se escribió de leyes, que supuestamente ese código todavía lo tienen por ahí en París guardado, y es algo que siempre ha estado en la historia. Es algo que ¿cómo se llama? La ley del ¿cómo? Sí, gracias, hermano, es esa. Esa es. Entonces dice, la otra es que Dios puso ley en el corazón y en la conciencia de los demás pueblos. O sea, aquí vamos a aprender también algo, ¿verdad? Que mucha gente, aún sin ser cristiano, se porta bien y hace cosas correctas, y a veces las hace mejores que nosotros. Y eso nos debería dar vergüenza, pero también vergüenza, pero mucho ánimo de mejorar. ¿Sí? No quedarnos ahí, no, pues ya cualquiera me gana, ya no puedo, no, sino levantarme y comenzar a hacer lo correcto.
Si alguien que no tiene a Dios lo hace bien, yo que tengo a Cristo lo voy a hacer mejor y hasta le voy a hablar de Cristo al que no tiene a Cristo. Amén. Entonces, mire, si te puedes pasar, hermano, hasta Romanos 1:19, por favor. Romanos 1:19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. A ver, déjame el 20, por favor. No, no, oh, sí, sí es cierto. Ese ya estaba ahí, gracias. Discúlpame. En Romanos 2:14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, Dios puso esto en las personas. O sea, que aunque no, a veces nos preguntamos y decimos, bueno, pero si estos no eran cristianos, o no les había llegado la palabra, o cómo todavía no llegaba el evangelio, cómo es que actuaban, cómo es que obedecían. O sea, Dios, ¿verdad?, puso su ley en sus corazones. Y por eso es que ellos no mataban, se respetaban. Desde el principio nosotros vemos en tribus, en naciones que se cuidaban a sí mismos. Entonces ese es el contexto que había en ese alrededor, ¿verdad? Pero fue en el que era esta ley con la autoridad, ya fue en el Sinaí cuando fueron los 10 mandamientos. Punto número 2 o inciso 2 dice la importancia de la vida. Dice, la vida es un don de Dios y nadie tiene derecho de quitarla. Génesis 9:6. Gloria al Señor. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, ¿verdad? Y luego está también Génesis 1:26, que dice que somos hechos a la imagen de Dios. O sea, cuando el hombre le daba muerte a alguien, ¿verdad?, tenía que pagar con su propia sangre. Desde el principio el Señor estableció eso. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal y que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Dios. Entonces, el que desde el tiempo de Noé, ¿verdad?, el que le daba muerte a un hombre, o sea, tenía que pagar con su misma sangre. Tenía que morir también. Dice en Deuteronomio 32:29, ved ahora que yo soy y no hay Dios, Dios es conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, el único que tiene toda la autoridad de decir que la persona se vaya, que se quede, es Dios. O sea, cuando nosotros como seres humanos rompemos ese límite de Dios, pues estamos dañando la imagen de Dios. El hombre está causando un gran pecado, un gran mal delante de Dios. El matar a sus hermanos, el matar a un ser humano que está hecho a la imagen de Dios. A veces decimos, pues en el mundo estamos bien. Qué bien vamos a estar, ¿verdad? Ya que el hombre cada día, imagínense, tanta sangre que está corriendo, tanta familia que está sufriendo, y más aparte el hombre no termina su propósito con el cual Dios lo creó. Porque estamos hablando, ¿verdad?, de homicidios. Ahorita vamos a hablar del homicidio premeditado, homicidios que se planean. Algunos matan a alguien por quedarse con la herencia, por quedarse con la aseguranza, o con lo que va a pagar el seguro. Algunos simplemente por quedarse con su novia, por tantas cosas. El hombre es movido a darle muerte a alguien que es semejante a él. Y no solamente semejante a nosotros, sino
porque es hecho a la semejanza de Dios. Entonces, el único que puede tomar esa decisión, ¿verdad?, es Dios. Ahora, dice, 3 grandes personajes de la Biblia pidieron la muerte y no fueron atendidos. Mire, Moisés, fíjese bien, me estaba diciendo mi esposa, ¿sabes por qué Moisés quería que el Señor lo matara? Porque ya no aguantaba a los hermanos. ¿Sí? O sea, imagínense. Ojalá que yo nunca vaya a pedir que me maten, ¿verdad? Porque no aguante a los hermanos. Porque es algo que llega, hermanos. Imagínense, ellos mismos le dijeron al Señor, Señor, mátame. Vamos a ver ese verso en el que sigue, por favor, en Números 11:15. Dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, ¿verdad? Pero está hablando de eso. Está hablando de eso en el contexto. Luego también recordamos a Elías, que también le pidió a Dios que lo quitara, en Primera de Reyes. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. De aquí vemos, pudiéramos hablar de aquí, ¿verdad? Acerca de aquí puede entrar después el suicidio. Ya se habló también acerca de lo que es el quitarse la vida uno mismo o la misma persona. Hay momentos en que la gente a veces desea mejor morir porque no aguanta las situaciones que está viviendo. Muchas de las veces la gente piensa que la muerte es una salida rápida, es una salida que le va a librar del problema, pero realmente es una puerta que se abre a más suplicio y a más dolor, porque más bien de ahí va a empezar su problema. Jonás, ¿verdad? También en el capítulo 4, verso 3, le puse Juan, ¿verdad? Es Jonás, era Jonás 4:3. Discúlpenme que yo soy nuevo y los hermanos también, ¿verdad? Que se abrevian casi igual Jonás con Juan, pero ya como que leímos también un versículo ahí. Gloria al Señor. En Jonás 4:3. Si alguien me lo busca rápido, hermano, y me lo lee, por favor. Jonás 4:3. Amén, hermano. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Amén. Gracias, hermano. Todo esto nos muestra que la vida pertenece a Dios y no a nosotros mismos. Dios sabe la hora en que la vida humana debe cesar. Él es el soberano de toda la existencia. Amén. Cuando reconocemos eso y el hombre va reconociendo eso y los niños reconocen eso, hermano, no importa lo que en la escuela les enseñen, no importa lo que sus amigos les digan, siempre van a tener respeto a la vida, siempre se va a tener respeto a la semejanza de Dios, ¿verdad? Que es a las personas que Dios así hizo. Dice, punto número 2, dice, no matar. La prohibición del 6.º mandamiento es no asesinar. El verbo hebreo rasach, matar, asesinar, destruir, aparece 47 veces en el Antiguo Testamento, en su mayor parte en los textos legales. Dice, la primera vez que ocurre es en los 10 mandamientos, en el verso que leímos al principio, Éxodo 20:13. Dice, la traducción más precisa de las palabras lo y tirsach sería, no asesinarás o no cometerás asesinato, pues no matarás es una expresión genérica. La disposición mosaica prohíbe el homicidio premeditado, el asesinato violento de un enemigo personal, ¿verdad? Esa es la ley prohibía rotundamente asesinar.
matar, ¿verdad? Prohibía hacerlo. Y eso lo vemos en Éxodo 21:12. Dice: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él también morirá. Imagínense, ese era el pago. Cuando alguien le daba muerte a su prójimo, él pagaba con su propia vida. Levítico 24:17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Amén, gloria al Señor. Ese mismo, ¿verdad? Es el mismo, es la misma aplicación. Dice: el término se refiere también al homicidio culposo, aquel en que no hay intención de matar. Cuando escuchamos, aún en las cortes, escuchamos eso, dice: no, pues tiene un problema de homicidio culposo, ¿verdad? Y yo pensaba que cuando decía culposo, de culpabilidad, pero realmente es cuando hay que verificar qué pasó, cuando no se hizo con una intención de hacerlo. En Deuteronomio 4:42 dice: para que huyese el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. ¿Verdad? Está hablando de las ciudades de reposo, cuando Dios le da, ¿verdad?, mandamientos a Moisés y saca al pueblo de la tierra de Egipto. Después, cuando vienen, ¿verdad?, antes de llegar al Jordán, Él le ordena que haya ciudades, 6 ciudades de refugio, donde el que mata sin premeditación, o sea, el que mata por accidente, pudiera huir y refugiarse en esa ciudad. Y ahorita vamos a estar leyendo un poquito más allá también en Números, lo que habla acerca de esas ciudades de refugio, del vengador de la sangre también, ¿verdad? Cuando alguien le daba muerte a una persona, inmediatamente el vengador de la sangre era el familiar más cercano a esa persona, al asesinado, al que había muerto. Su familiar más cercano se convertía en el vengador de la sangre. Él tenía que buscar al que había matado a su pariente y perseguirlo y matarlo, para que con su sangre también pagara porque había asesinado a una persona. Pero cuando era era culposo, ¿verdad? El homicidio era culposo, o no había tenido esa intención, él podía correr, huir hacia una ciudad de refugio, y ahí le era respetada la vida, mientras llegaban a un veredicto a ver si así había sido. Ahí había un sumo sacerdote que se encargaba, ¿verdad? Y ahí lo protegían hasta que hubiera claridad. Pero si él mentía y había corrido a una ciudad de refugio y él estaba mintiendo, inmediatamente lo mataban. Ahí mismo lo mataban. Aunque cuando él llegaba a ese lugar, si él trataba de esconderse, si él trataba de engañarlos, cuando él llegaba y sabían que él lo había hecho a propósito y quería abusar de una de esas ciudades de refugio, inmediatamente le daban muerte, ¿verdad? Ya ve que siempre hay gente que quiere abusar de las misericordias, pero allí lo encontraban en fraude y los mataban inmediatamente. Entonces, vamos a pasarnos hasta el punto 3, ya que es hasta el punto 3, donde dice etimología. Dice: son raros los términos correspondientes al verbo ratzach en las lenguas afines. Solo en el norte de Arabia fue encontrado el verbo rada'a, romper en pedazos, destrozar. El término ratzah no se usa en la guerra ni en la administración de la justicia, y no aparece en el contexto judicial y militar. Parece que hay un solo caso en que es aplicada la pena de muerte, en Números 35:30. Dice: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona
para que muera, ¿verdad? Eso sucedió hasta en el relato que hermano Adán estaba leyendo, ¿verdad? Cuando para acusar a alguien de algo siempre se necesitaban dos testigos, y así era, dos testigos. Ahora también aquí está hablando acerca de esta etimología, habla acerca de un despedazado, ¿verdad? Ya si usted se pone a leer y se introduce en esa información, casi no había una condena para ese tipo de situaciones. Entonces, en el punto 3 dice procedimiento jurídico. Dice, punto número 1, el significado del homicidio. El homicidio es el mayor crimen que un ser humano puede cometer. ¿Sí será así? ¿Por qué? ¿Cómo se sentiría una persona que mata a alguien? Bueno, estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que hay personas que dicen que entre más personas matan, pues se sienten mejor, especialmente sicarios o especialmente personas que lo hacen de continuo. Pero Jesús, ¿verdad?, aclaró y dijo que no solamente era que lo matara, sino que dice, si le llamas a tu hermano, si le dices que es un fatuo, que es un necio, también ya lo estás matando. Pero a veces no se siente nada, ¿verdad? O nunca has sentido eso. Gloria al Señor. Dice, la prohibición del homicidio, aunque incluido en los códigos de leyes anteriores al sistema mosaico, ya había sido establecido por el propio Creador desde el umbral de la raza humana. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ese es un verso que ya leímos. Es en contra de Dios que el homicida está descargando su golpe al quitar la vida de alguien, pues la imagen es la representación de una persona o cosa, ¿verdad? Ahora en esta parte que voy a leer, ¿verdad? Son los versos que venían al principio de la lección en el libro de Números 35, ¿verdad? Lo que viene al frente de su guía. Aquí habla del homicidio doloso. Este homicidio doloso es cuando el homicidio es premeditado, o sea, hubo alevosía, hubo ventaja y se buscó la manera de matar a alguien, de dañar a alguien y de darle muerte de las diferentes maneras. Y lo vamos a leer ahí en Números, en ese capítulo 35. Gloria al Señor. Dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Morirá si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. O sea, en el Antiguo Testamento una persona que mataba, bueno, pues tenía que morir. No había cárcel, no había cadena perpetuas, no había Islas Marías, no había, ¿verdad? No había un calabozo como para le daban muerte. Dice, aquí son dadas instrucciones específicas acerca del procedimiento jurídico sobre el homicidio doloso. Si alguien hiere de muerte a su prójimo con instrumento de hierro, hablando del 16, con piedra en la mano o incluso con instrumento de palo o por cualquier otra forma, y la persona golpeada llega a morir,
el autor de la acción es considerado homicida. El sustantivo homicida, rotseat, viene del verbo ratzat y aparece repetidas veces aquí. Se trata de homicidio doloso, ¿verdad? Otra vez, ahora en el 3 vamos a ver lo que significa el homicidio culposo en Números 35, del 22 al 25. Gloria al Señor. Dice, mas si casualmente lo empujó sin enemistad o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Amén. O sea, vemos que había una oportunidad para que el homicida pudiera refugiarse y no muriera. Era el crimen involuntario y accidental, razón por la cual el autor no debía morir, y la ley estableció el procedimiento a ser seguido para librar el reo de la pena de muerte. Él tenía que refugiarse en una de las ciudades de refugio hasta probar que el homicidio había sido accidental. Deuteronomio 19, 4 y 6. 4 al 6. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo emprestito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión del Señor. Gloria al Señor. Entonces vemos que no tenía por qué, ¿verdad?, morir. Dice, la otra manera de escapar de las manos del vengador de la sangre era asirse a los cuernos del altar. Estos dos recursos equivalen al habeas corpus concedido actualmente. Esta es una ley también que no sé si usted la ha escuchado, ¿verdad? En la Biblia, cuando alguien quería misericordia, se hacía de los cuernos del altar. Y todavía así se le conoce, ¿verdad? En la época actual, habeas corpus, que es una manera de que se abra un caso, y que se explique qué pasó, porque hay mucha gente que está preso, por ejemplo, pero realmente no mató a nadie, pero está preso. Entonces eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Si usted ve ese habeas corpus, es para que estudiemos. Se fija, estas lecciones a lo mejor las ve así un poquito tediosas, pero es para que nos ayude a buscar, a leer, ¿sí?, a indagar un poquito más, y así ver alrededor de las situaciones, y que tenga una mejor aplicación a nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Dice, ahora vamos a lo que es el castigo. El 4 dice, la sangre de Abel, el término sangre de Abel, en la voz de la sangre de tu hermano clama, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En Génesis 4:10, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Si me puede buscar Génesis 4:10, hermano, así rápido, y me lo lee, por favor. Si alguien lo encontró, me lo puede leer, por favor.
Amén. ¿Alguien puede buscar Hebreos 12:24? Y también me lo lee por favor. Hebreos 12:24. Amén. Ahí lo que quiere decir es que la sangre del antiguo pacto, cuando habla de la sangre de Abel, clamaba por venganza. Pero ahora la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, clama por misericordia. ¿Sí? De ahí vamos nosotros comprendiendo, vamos entendiendo, ¿verdad? Recuérdese bien que todo lo del Antiguo Testamento son tipos y figuras de cuando Jesús vendría, y cuando vendría la gracia, y cuando Jesús, ¿verdad? Estaría, ¿verdad? Ya en el nuevo pacto, y seríamos beneficiados con su sacrificio en el nuevo pacto, y ahora que es en el Nuevo Testamento. El punto número 2 habla acerca del vengador. Dice: la ley daba el derecho al vengador de la sangre, daba el derecho del vengador de la sangre, que es Goel en hebreo, redentor, vengador, de matar al asesino donde quiera que lo encontrara. Usted sabe que todos nosotros, dice la Biblia que todos éramos homicidas, reos de muerte, o sea, todos merecíamos la muerte, y este vengador nos haga de cuenta que le tocaba matarnos a todos. Cuando el vengador de la sangre, él sabía, él se levantaba, porque eso era, déjese lo leo, ese era algo que tenía que ver con el honor, ¿verdad? En la familia. Dice: en el Oriente Medio, una cuestión de honor de familia, ¿verdad? Eso era algo, y todavía sigue siendo hasta hoy. Alguien que le mataban a un hermano, le mataban a un sobrino, inmediatamente se levantaba y buscaba con lo que pudiera matar, y perseguía, y no volvía a su casa hasta que no mataba a aquella persona. Entonces la gente lo entregaba, pero si él se escondía, él lo seguía buscando, y él hasta que le daba muerte, o sea, que lo perseguía. Ahora, las ciudades de refugio, hermanos, se dice, ¿verdad?, que los sacerdotes mandaban limpiar los caminos, para que aproximadamente cada ciudad, había 3 ciudades al este del Jordán y 3 ciudades al este del Jordán. Entonces cada ciudad estaba más o menos como a 50 kilómetros, lo de un día a todo lo que uno da. O sea, ¿qué se siente? Podemos decir que uno mató a alguien, pero no lo quería matar, y luego sabe que alguien va a venir a matarlo. Puede correr a todo lo que dé por salvar su vida. Y había, ¿verdad? Había los caminos, los abrían. Los sumos sacerdotes mandaban que los dejaran limpios para que hubiera más dirección, o sea, que fuera más derecho, para que el homicida pudiera correr y refugiarse, para que no lo alcanzara el vengador de la sangre. Porque si lo alcanzaba en medio camino, lo mataba sin preguntarle. Entonces la aplicación para nosotros es de que nosotros éramos reos de muerte, homicidas también. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no merecíamos la vida, pero Cristo muere por nosotros, perdona nuestros pecados y nos recibe en su reino. Ahora, para la persona que era un homicida culposo, ¿verdad? Él tenía que esforzarse para correr allá, tenía que correr hacia la ciudad de refugio, porque si se quedaba ahí esperando, tratando de explicar, él no le iba a preguntar nada, él lo mataba. Era la única salvación, no había otra salvación para que se salvara. Por eso se habían puesto esas 6 ciudades de refugio, porque eran ciudades para que hubiera la oportunidad de que la persona explicara, pudiera, si no era culpable o si era culpable hasta cierto punto, pero de alguna manera se le dejaba en la ciudad y no podía salir de allí
hasta que se mirara que era inocente, que no había pasado nada, o si había sido culposa, pero sin, de alguna manera no había sido premeditado, no podía salir de allí hasta que el sumo sacerdote muriera. Esa era su redención de él. No podía salir de allí hasta que se muriera. Muchos dicen que oraban para que se murieran los sumos sacerdotes. O sea, imagínense, no podían regresar a su ciudad donde ellos eran. Entonces muchos querían que el sumo sacerdote se muriera para ellos poder salir de la ciudad. Entonces, nosotros como creyentes, nuestro refugio es Cristo. Ahora, si ellos se salían de la ciudad de refugio, o sea, el vengador iba y les daba vueltas a ver si se salían. ¿Por qué? Porque era algo de honor para la familia buscarlo. Cuando ellos miraban que su hermano ya no estaba porque alguien lo había matado, porque un homicida lo había matado, ellos iban y buscaban alrededor de la ciudad donde sabían que él estaba. Y si algún día ese hombre se salía, el vengador estaba esperando para matarlo, y lo podía matar y nadie le podía decir nada. El vengador de la sangre lo podía matar. Y vemos que era el vengador o el redentor, así se le llamaba a ese pariente más cercano de aquel que había sido muerto. Entonces, vamos a leer en Mateo capítulo 5 y verso 38. Amén. El 40, hermano. Amén. Vemos la diferencia ahora, ¿verdad? En Cristo. O sea, ¿qué hacer? Nosotros casi siempre como iglesia a veces somos tentados a criticar y a juzgar a la gente que se está haciendo daño, pero casi poco ayudamos. Sí, o sea, hay muchas situaciones que se están dando en la humanidad, alrededor nuestro, y son muy fáciles de detectar, pero una de las maneras que siempre Jesús enseñó a la iglesia fue a cómo dar ejemplo y a cómo ayudar y a poner por obra sus palabras. Imagínense lo que él dice. Si tú escuchaste, ¿verdad?, que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pues ahora yo te digo, no resistas al que es malo. Imagínense, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también a poner la otra. O sea, imagínense, antes en el antiguo pacto así era, y es una ley, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, Jesús no solamente, ¿verdad?, condena el matar a otra persona, sino que más bien nos manda a hacer algo para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Ahí mismo voy a leer en Mateo, ahí mismo, verso 44, 5:44 dice: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ya Jesús trae una solución. O sea, cuando nos hacemos ya preguntas, nos empezamos a hacer preguntas. Bueno, Señor, ¿habrá perdón para alguien que hizo esto? En Jesús hay perdón, pero hay una condición: de vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Ahora, cuando alguien nos hace daño, cuando algo ha sucedido, por difícil que sea la situación, dice: pero yo les digo, amar a vuestros enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los que nos hacen daño. Porque en otra escritura dice: bueno, si aman nada más a los que les hacen bien, pues ¿qué de más estamos haciendo? Es allí donde amontonamos ascuas de fuego sobre las personas y viene una reflexión a su vida de que están haciendo mal. ¿Cómo se va a parar ese desenfreno? ¿Cómo se va a parar? Solamente con la palabra puesta por obra de la iglesia en la tierra.
¿Cómo la gente va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar su rumbo? Solamente con un mensaje, no solamente de palabra, sino de conducta, de hecho, y sufriendo el oprobio por causa de la palabra del Señor Jesucristo. Mira, hermano, qué duro es. Es difícil, hermanos, es difícil, ¿verdad? Cuando uno está en una situación así. Yo recuerdo cuando nosotros teníamos poco tiempo de convertidos. Mi hijo Román estaba chiquito y él ya iba a la escuela no recuerdo, pero tal vez era de 2 a 3 años en la iglesia, y tenía una maestra. Era una joven, y era una joven muy activa, y los jóvenes tenían mucha actividad en la iglesia, y Dios usaba mucho a esa muchacha porque ministraban en los jóvenes, y trabajaban mucho. En ese tiempo se usaba mucho que trabajaban con dramas, trabajaban afuera, evangelizaban, y tenía muy buen testimonio. Pero un día que estaban trabajando en un drama, me recuerdo, fue un día sábado temprano. Me parece que fue un día sábado temprano, porque estaban preparando todo, porque iba a haber culto en la noche, o un viernes, no recuerdo, era un viernes o un sábado, pero estaban preparando todo para un drama. Entonces, mientras sus hermanos y sus primos y algunos otros hermanos jóvenes andaban trabajando, ella venía con 2 de sus hermanos y 2 de sus primos, me parece, y traían cartulinas y traían muchas cosas, y con todo ese deseo, hermano, de presentar algo en la iglesia. Imagínense, toda la iglesia estábamos esperando que hubiera algo, ¿verdad? Pues es de bendición cuando los hermanos preparan algo y uno llega a la iglesia y te gozas con un drama, te gozas con una participación, te gozas con algo que te van a enseñar, ¿verdad? Y te gozas también porque los muchachos están trabajando, se están gozando, están disfrutando. Entonces, ellos desde temprano andaban moviéndose, todo eso. Pero en una de esas, cuando iban a traer algo que se les olvidó, o algo que iban a traer para trabajar, en el carro donde ellos venían los encontró un carro en sentido contrario. Y le estoy hablando de los 90s. En ese tiempo había carros de esas chalupas indestructibles, ¿verdad? Y agarró aquel carrito de frente, hermano. Agarró aquel carrito, y los muchachos quedaron todos quebrados, muy dañados, y ella quedó en coma. Y pues ahí vino la tristeza a la iglesia, ¿verdad? Uno se pregunta por qué pasó, y por qué a estas personas que son los más activos, por qué les pasa esto a estos hermanos. Entonces, la hermana era una hermana que siempre estaba en la iglesia, una hermana que siempre estaba ahí, bien humilde. La hermana siempre, toda su familia estaba en la iglesia. Y me recuerdo que pues en la oración siempre estaba la hermana. Entonces, después que pasó el luto, pasó todo, hermano, fue muy duro para todos. Yo estuve ahí cuando la tuvieron que desconectar también, porque ya estaba muerta. Porque hay veces que las personas ya murieron y uno no quisiera que nunca las desconecten, pero realmente científicamente ya murieron. Solamente la máquina los está dando, hace que se mueva el corazón, hace que haya movimiento. Pero al tiempo después, ¿verdad? La mamá tomó una decisión de ir a la cárcel y perdonar a esa persona que venía. Él venía tomado, no tenía aseguranza, su carro no tenía placas, simplemente se le subió y le dio muerte a su hija, y a los muchachos los dejó quebrados. Duraron mucho tiempo para sanarse, años. Algunos de ellos todavía manquean. Pero ella tomó en su corazón esa actitud, y a mí me impactó. Me impactó que un día habló con el pastor, dijo: yo voy a ir a ver a ese hombre y le voy a llevar una foto de mi hija. Y ella nos contó, ¿verdad?, lo que hizo. Dice: mira, le dije, mira, esta es mi hija, esta es mi hija que murió. Pero no vengo a recriminarte nada, solamente vengo a hablarte de Jesús. Y quiero decirte que yo te perdono. O sea, para mí fue algo, hermano, que yo no lo he vivido. Y a veces uno habla cosas que uno no sabe porque no has vivido, y uno puede prejuiciar a cualquier persona.
Pero eso impactó a aquel hombre, hermano, y se humilló, se humilló. Quizá a veces las cosas no salen como uno quisiera, pero Dios tiene planes. Porque ella pues se fue para el cielo, se fue antes de tiempo quizás. Pero una persona se convirtió. Entonces, no es fácil, hermanos, pero no es imposible. O sea, que lo que Jesús hace es algo que impacta al corazón del hombre. La gente no se impacta con una Biblia, hermano. La gente no se impacta con una iglesia. La gente no se impacta con una canción. La gente se impacta con Cristo. Cuando Cristo está viviendo en la persona, cuando aunque hay sufrimiento, aunque hay dolor, la gente vence porque Cristo está en su vida. Imagínese, por una parte la ley, ¿verdad? Pues ojo por ojo y diente por más Jesús, ¿verdad? Dice ahí en el 5:21 también: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que mate será culpable de juicio. Mire, aquí está la gracia. Mira que dice, no, pues ahora vivimos por gracia. Mire lo que Jesús dice: pero yo os digo, a cualquiera que se enoje contra su hermano. Me hubiera quedado en este versículo para predicar, pero era necesario la enseñanza, ¿verdad? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En el 21 está diciendo que el que mate a una persona físicamente es culpable de juicio. Pero aquí Jesús dice, pero yo también les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, tonto, con una mala intención, ¿verdad? Con una intención de dañar, o sea, no, pues hermano, ¿sí? De menosprecio, será culpable también y expuesto al infierno de fuego. Entonces, dice en el punto número 3, en el último dice, expiación por la vida. Dice, el crimen de asesinato podía ser expiado por una de las dos maneras establecidas en la legislación mosaica. La primera, en el caso de homicidio doloso, en el que una vida es expiada por otra. Eso lo leímos en el número 35. Dice, el asesino debe ser muerto, o sea, era vida por vida. Dice, la segunda se refiere al homicidio culposo, la búsqueda de protección en una de las ciudades de refugio. La expiación en este caso es la muerte del sacerdote de la ciudad. Esa era su expiación, esa era la manera como él podía salir de ese lugar. Entonces, en esta noche pues podemos decir, Dios perdona. Es aquí donde vemos por qué dicen, bueno, ¿por qué Dios perdona tantos pecados? Hemos sido tan malos, hemos hecho tantas cosas. Ese viene a asemejarse a la persona que es un homicida culposo. El Señor perdona cualquier pecado cuando uno se arrepiente de todo corazón. Mientras uno está vivo, Dios lo perdona, pero quiere que se arrepienta de todo corazón y no vuelva a practicar ese tipo de maldad. Es una persona que ha matado, lo encierran y a algunos hasta les dan la inyección letal o les dan muerte. Pero cuando son perdonados, pues ya son libres, pero tienen que pagar una consecuencia que hicieron en este cuerpo. Y esa sigue siendo una ley. Pero el perdón de Dios está hoy para nosotros. Está hoy para nosotros y para cualquiera que se acerque a Él, creyendo que Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. Dice la conclusión, el Señor Jesús vinculó el sexto mandamiento a la doctrina del amor al prójimo. Debemos mantener nuestra posición en favor de la paz y de la fraternización, diciendo, no a la violencia en sus diversas modalidades para la gloria de Dios. ¿Sí? Es mejor no a la violencia. Sacar la banderita blanca
No peleo. Cristo ya peleó por mí, y si alguien tiene que vengarse, el Señor peleará por mí. ¿Cuántos nos gozamos? Los veo un poco tristes en esta tarde, cansados, ¿verdad? Espero que no se cansen de mí, ¿verdad? Dicen, no, hermano, es que está muy aburrido. Pero esta es la lección que nos tocó hoy, ¿verdad? Y pues ustedes saben que así es la enseñanza. A veces uno dice, bueno, ¿cuándo la iré a ocupar? Uno nunca sabe. De las enseñanzas que se han estado hablando últimamente acerca del suicidio, todo eso, algunos de ustedes saben que a mí me tocó, ¿verdad? Alguien que se suicidó ministrando aquí atrás de mí, ¿verdad? O sea, algunos saben, cuando hace muchos años. Yo he pasado por muchas cosas de esas, hermano, y no es fácil. Ustedes saben, en la iglesia de Calajún es muy duro para la familia, es muy duro para uno, es muy duro para las personas. Cuando vemos acerca de la eutanasia, del aborto, todas esas cosas que no se saben acá, pero están ahí entre las familias, están ahí en los matrimonios, las violaciones, todas esas cosas que ocurren ahí son dolorosas, pero Cristo puede con todo eso. Solamente hay que confiarle, solamente hay que venir a Él. Y si hemos dañado o hemos hecho lo malo, dice que nos debemos arrepentir de todo corazón y aborrecer lo malo y volvernos al Dios que nos perdona. Y si alguien nos ha agredido y nos ha hecho mal, de la misma manera poner en las manos de Dios. Y Dios es el mejor vengador. ¿Sí? Dios es el mejor vengador. Porque nosotros a lo mejor nos podemos convertir en un vengador de la sangre, ¿no? Es decir, ahorita lo arreglo, ahorita lo calmo, ahorita lo silencio. Pero Dios sabe cómo trabajar. Sí, les testificaba a esta hermana cómo Dios trató con ese hombre. Yo tal vez no lo hubiera hecho, no sé. Pero ella se atrevió a ir, y Dios se vengó de eso. Y no solamente lo hizo bien, sino que también salvó a este hombre. A veces cuando alguien nos le pega poquito a un niño, nos lo regaña, ya le queremos caer encima. O nos dice que está feo, ¿verdad? Aunque no le pegue, no, ya con eso. Ahora imagínense. Entonces sí hay algo que aprender. Especialmente, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús pone en nuestro corazón en esta hora. Y pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este día. Y pues espero que lea su lección para la próxima semana, para que no esté tan aburrido, ¿verdad? Y así me ayude, o ayude al maestro. Ayude al maestro que está la próxima semana, que lo más seguro que voy a estar yo, ¿verdad? Espero que nuestro hermano, pero es una bendición. Así es de que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y vamos a presentar peticiones, hermanos, para orar unos por otros. Pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a continuar, a caminar. Dios nos ha estado fortaleciendo grandemente, sentimos el poder de Dios en nuestras vidas. He oído muchas veces esa reflexión, ¿verdad?, de que dentro de nosotros hay como dos leones, o dos coyotes, o como dos perros. Claro, no hay nada, pues, no me miren así. Es una reflexión solamente, lo que el hermano Sergio le contó, ¿verdad? Nomás le voy a cambiar por leones, ¿verdad? Y a la verdad sí, ¿verdad? El que se alimente mejor, ya sea la carne, esclaviza al espíritu. Pero si el espíritu se alimenta mejor, va a someter la carne. Los deseos pecaminosos se someten bajo el espíritu de Dios. Pero si tiene más fuerza la carne, la carne va a sacar una cadenita y se la va a poner aquí al espíritu, y lo va a llevar donde la carne quiere. Por eso hay una lucha continua. ¿Y quién es el encargado de darle de comer? Ahí no le va a echar la culpa al pastor. No, el pastor no. Usted le está dando a sus dos
no le quiero decir que usted lo trae, no traemos nada, ¿verdad? Pero más sin embargo es solo una manera como verlo, porque de hecho es una bendición, ¿verdad? Saber que Dios pelea por nosotros, pero es necesario hacer nuestra parte. Y en esta noche vamos a orar. Y si hay peticiones personales, hermanos, o necesidades, hágalas notorias. Vamos a orar por ellas. Vamos a orar unos por otros. Y para orar y clamar al Señor.